Sergio Aguayo, Denise Dresser y Lorenzo Meyer en Aristegui en Vivo. Mesa Política. Bueno, regresamos esta mañana gracias a Denise Dresser que está en este estudio. Bienvenida, Denise, ¿cómo estás? Buenos días, feliz Saludos, de estar de regreso al aire. Feliz de estar aquí al aire de regreso. Un saludo a quienes organizaron el encuentro en el Zócalo. Ya estuviste en el Zócalo, tú a una hora, yo a otra con Genaro. Fue una gran fiesta el Zócalo con la Brigada para Leer en Libertad. Y bueno, pues estamos contigo en el estudio con Sergio Aguayo, con Lorenzo Meyer. Y bueno, hay muchos temas, pero yo les adelanto que creo que sería importante hablar de la caravana, de la controversia del presidente Peña Nieto en la Corte y, si nos da tiempo, de la consulta, la CCIC, porque son tres asuntos importantísimos. Sergio Aguayo, porque sé que te tienes que ir antes, cuéntanos, Sergio, ¿qué piensas de este fenómeno que estamos viviendo de miles de hondureños fundamentalmente que han llegado a nuestro país pues en estas condiciones? ¿Qué decir hoy de la caravana, Sergio? Tres cosas, Carmen. Y primero, me da mucho gusto que finalmente regresamos al espacio que nunca debimos haber dejado. Pero bueno, así es la historia y hay que asumirla. Pero tres cosas. La primera, el que haya pobreza y violencia criminal en América Central no es noticia, ni tampoco lo es que desde los años 80, México ha sido el lugar de destino o el corredor que utilizan los centroamericanos para ir a Estados Unidos, o bien a últimas fechas para encontrar albergue, refugio, trabajo en nuestro país. Eso es lo primero. Segundo, no deja de llamarme la atención el momento en que se da esta caravana y las condiciones en las que se dan. No cuestiono los motivos de la mayoría que piensan que con esta caravana van a lograr llegar a su destino, a un mejor trabajo, pero sí me parece que es una caravana que le va muy bien a la campaña electoral de los republicanos y de Donald Trump en Estados Unidos. En este país, yo estoy en Boston desde hace un mes, como saben, quedaré otras 3 semanas aquí, pero en este país se está destacando, o los republicanos están utilizando esta caravana para levantar su alicaída campaña en algunos distritos, porque como saben está en juego el control del Congreso. Parece que ya perdieron la Cámara de Diputados, está en disputa el Senado y un buen número de gubernaturas. Súbitamente la migración vuelve a aparecer de dos maneras. Una, que pues en el sur es una región sin control, y como lo verbaliza claramente Donald Trump, el presidente, México no está pudiendo controlar. Es decir, se refuerza la percepción negativa que nos presenta como un país sin gobierno, dominado por criminales, por delincuentes, por turbas que buscan llegar a Estados Unidos. En este sentido, ignoro si hay una conspiración, si fue planeado o no, pero el momento es muy oportuno para levantar la campaña republicana. En ese sentido, me llama mucho la atención las reacciones tanto del gobierno de Peña Nieto como Andrés Manuel, por dos motivos diferentes. Enrique Peña Nieto, pues sigue instalado pues en el no hacer gran cosa, el dejar que las cosas fluyan, el meterse lo menos que puedan.
Ya lo había hecho en 2014, cuando, por cierto, en 2014, un contraste, en 2014, cuando llegaron 70,000 menores no acompañados, ahí sí actuó el gobierno de México con una gran celeridad para detener el flujo de centroamericanos, hasta le subieron la velocidad a la bestia y crearon una comisión para la región fronteriza que no sirvió para nada. En esta ocasión no está haciendo virtualmente nada. Y en ese sentido la reacción de Andrés Manuel, que la tesis, repite la tesis que pronunció en Tijuana durante el debate por la presidencia, él habló de una alianza para el progreso para la región América Central, México, Estados Unidos. El nombre no fue el adecuado, pero la idea es muy buena. Sin embargo, el recordar lo que me parece muy bien, porque es una tesis de fondo que va a la raíz del problema, se acompaña por una oferta que en este momento pues es discutible por su viabilidad, que es otorgar visas de trabajo o de asilado a los refugiados. Ya no tengo mucho tiempo, no quiero abusar del tiempo del auditorio, pero el tercer comentario tiene que ver con un hecho que no se está mencionando. El crimen organizado, la migración de centroamericanos se ha convertido en una de las arterias que financian al crimen organizado. Y en esta ocasión está ausente de la discusión el posible papel que esté jugando el crimen organizado en esta migración. Ignoro si lo haya, pero en todo caso es un elemento que tenemos que tener en cuenta. En suma, entiendo, justifico, comparto los motivos para la migración. Me parece altamente sospechoso el momento que se da y la situación en la que nace y la pasividad del gobierno mexicano. Lorenzo Meyer, ¿cómo lo ves tú, Lorenzo? Bueno, no discuto las ideas de Sergio. Creo que, en efecto, la migración es una de las arterias que nutren el miedo a la migración, de las arterias que nutren el cuerpo del trumpismo. Empezó desde el inicio, cuando en 2016 se presenta Trump como posible candidato de los republicanos, y el tema central fue México como una amenaza. Esto es parte de la médula del white nationalism de Trump, el nacionalismo blanco. Le viene muy bien, como dice Sergio. Ahora, Carmen, ¿por qué vienen en caravana? Bueno, lo explican de manera muy clara unos de ellos, porque si vienen en grupos como tradicionalmente lo hacían, de 2, 3, 5, 6, el crimen organizado se ceba sobre ellos y puede llegar a la cosa a terminar como en la masacre de San Fernando, donde 70 y tantos centroamericanos fueron asesinados a palos por el crimen organizado. Entonces sí tiene un sentido de protección el venir en grupo. Es, bueno, una estrategia para sobrevivir. Y luego está otro punto que es ya histórico. ¿Por qué Centroamérica está tan mal? ¿Por qué Honduras tiene esa altísima tasa de asesinatos? ¿Por qué El Salvador tiene las maras? ¿Por qué Guatemala sigue siendo una sociedad en donde también la violencia se encuentra, no como en Honduras, quizá no como en El Salvador, pero se encuentra como un factor en la vida cotidiana? Esos tres países fueron desde el siglo XIX una zona de influencia norteamericana. Por eso se le puso Banana Republic
o banana republics a la región, donde también a veces se incluye a México, porque son zonas en donde las compañías, en particular la frutera norteamericana, la United Fruit, con enorme peso político dentro y fuera de Centroamérica, pues dominaba. Ellos apoyaron al Salvador con sus famosísimas 14 familias dominantes. Ellos apoyaron en el caso de Nicaragua, que ahora no está metida en este tema, pero es importante recordarlo. Allí Estados Unidos tomó el papel central en la lucha contra la facción liberal y finalmente terminó por poner a la familia Somoza al frente de ese país. Ahora, en el caso de Honduras, cuando hubo un golpe que los militares sacaron en pijama al presidente electo de Honduras y cambiaron el gobierno, Estados Unidos dio su apoyo a las formas tan peculiares de cambio de gobierno. Entonces hay una presencia histórica de Estados Unidos en Centroamérica. No se debe su subdesarrollo solo a los Estados Unidos, pero Estados Unidos es parte de los factores que pueden responsabilizarse por el desarrollo de esa zona que desde mediados del siglo XIX, por lo menos, quedó como parte de un sistema ya dominado por Estados Unidos, un subsistema, el Caribe, Centroamérica y México, después de la guerra que terminó en 1848, pues son esa región en donde se dejó sentir de manera particularmente dura la presencia norteamericana, donde la doctrina Monroe se hizo realidad, y Estados Unidos tiene en parte responsabilidad de esa situación de violencia y subdesarrollo que ahora empuja a los centroamericanos a venir hacia México para pasar a Estados Unidos o quedarse en México. Está otro punto también. El punto vital para nosotros es que debemos de comportarnos con los refugiados o los migrantes centroamericanos como desearíamos que se portara Estados Unidos en relación a los nuestros. Estamos metidos en somos la parte media de un sándwich. Centroamérica está peor que nosotros. Estados Unidos ha decidido ahora que México sea una barrera que le sirva a Estados Unidos, y para eso presiona. Dice Sergio Aguayo que Peña Nieto no ha hecho realmente nada, ha dejado hasta donde se puede que las cosas funcionen por sí mismas o dejen de funcionar por sí mismas. Pero Trump lanzó su Twitter, uno de sus famosos y últimos twitters, diciendo que México reconoce ahora el liderazgo estadounidense y está cumpliendo parcialmente su tarea de barrera. En los últimos 3 años, según las cifras disponibles, México ha deportado más centroamericanos que los propios Estados Unidos. En ese aspecto estamos siendo más cumplidamente pro-norteamericanos que cualquier otro de los países de la región. Hacemos más que los propios hondureños, salvadoreños y guatemaltecos en relación al tema de la migración. Pero en sí mismo es una tragedia enorme. Hemos podido leer en la prensa de estos días casos concretos, madres solteras que llegan con 1 o 2 hijos, adolescentes que se vinieron solos, gente que señala que ya no puede con la violencia, que han sido objeto de la violencia
en sus países, y mira que Honduras sí que es violento, y que no tienen trabajo. Entonces quieren salir de allí en una actitud muy comprensible. Ahora, todo país tiene fronteras y debe de controlarlas. No está claro cómo puede México desarrollar este papel en Europa. Ya se pusieron duros, un tiempo Alemania abrió sus fronteras, pero ahora otros como Italia, por ejemplo, se ponen durísimos. ¿Y cuál es la responsabilidad de Europa frente al África? Es África que en el siglo XIX colonizó de manera tan brutal y que ahora quiere salir de allí, igual que Centroamérica o centroamericanos quieren salir de Centroamérica. No hay una respuesta fácil, no hay una salida fácil, pero México debe de tener fija la mirada en que como tratamos a los centroamericanos, dependerá la legitimidad o ilegitimidad de nuestro reclamo hacia los Estados Unidos. Déjame, Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo, para escuchar a Denise, actualizar, hablando de los tweets. Acabas de mencionar una parte de los tweets de Donald Trump, Lorenzo, pero ya hay nuevos tweets esta mañana, hay nuevas posturas de Donald Trump sobre el tema. Déjame, Denise, antes de escucharte, recuperar lo que más temprano habíamos informado aquí. Dice Trump hoy: lamentablemente parece que la policía y el ejército mexicanos no pueden detener la caravana que se dirige a la frontera sur de los Estados Unidos. Se mezclan criminales y desconocidos del Medio Oriente. He alertado a la patrulla fronteriza y al ejército de que se trata de una emergencia nacional. Primer tuit. Otro tuit. Cada vez que veas una caravana o personas que vengan ilegalmente o que intenten venir ilegalmente a nuestro país, piensen y culpen a los demócratas por no darnos los votos para cambiar nuestras patéticas leyes migratorias, y les recuerda las elecciones de medio término. Y el último tuit, Lorenzo, Sergio, Denise, es: Guatemala, Honduras y El Salvador no pudieron hacer su trabajo de detener a la gente de salir de su país y de venir ilegalmente a la frontera de Estados Unidos. Ahora comenzaremos a cortar o a reducir sustancialmente la ayuda extranjera masiva que se les ha dado rutinariamente. Denise Dresser, ¿qué dices de todo esto? Indudablemente en la frontera se vive una crisis humanitaria con factores estructurales que tienen que ver, como lo han dicho ya Sergio y Lorenzo, con la criminalidad, la inseguridad, el factor expulsión que se está dando en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, que ya viene de años atrás. Pero no podría haber ocurrido esta caravana migrante en peor momento, porque se inserta efectivamente en la elección intermedia estadounidense y en el tipo de campaña política que Trump está usando de manera muy cínica para enfrentar a los demócratas en una elección intermedia en la que está en juego algo muy importante, que es el control de la Cámara de Diputados. Según las encuestas, el Partido Demócrata tiene la posibilidad de obtener una mayoría en la Cámara Baja. Y esto es precisamente lo que Trump quiere evitar. Quiere evitarlo porque una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes llevaría a investigaciones públicas sobre todos los temas de corrupción que involucran a su familia. En los últimos meses hemos visto sendas investigaciones del New York Times, del Washington Post, de ProPublica, evidenciando las irregularidades en temas de impuestos, de negocios turbios que involucran a su familia, y eso de manera paralela con la investigación de Robert Mueller sobre el involucramiento ruso en las elecciones, podría proveerle a los demócratas una plataforma muy grande, si tienen el control de la Cámara de Representantes, para convocar a investigaciones del Congreso, para convocar a audiencias públicas, para hacer mucho más evidente
y de manera cubierta todos los días por los medios la forma en la cual Donald Trump se ha estado comportando. Y esto le incita un enorme temor en Trump, no solo porque en la Cámara de Diputados podrían comenzar el movimiento para el impeachment, para removerlo del poder, sino también ya con todos los datos, los hechos, la investigación de Mueller en la mano, convencer a republicanos recalcitrantes en el Senado de que también se sumaran al esfuerzo para removerlo. Entonces, la caravana, ¿qué hace? Le provee a Donald Trump de leña para echar al fuego, le provee cerillos, gasolina, y sus tweets recientes. Anoche aplaudía al gobierno mexicano por los esfuerzos torpes y mal llevados a cabo por parte del gobierno de Peña Nieto para frenar la caravana. Y hoy por la mañana, cuando se vio que no hay manera de frenar a esa oleada de personas desesperadas, más de 7,000, y cuando salen a la luz las fotografías, los videos de mujeres tirándose al río, tirando a sus hijos, cruzando en balsas, tratando desesperadamente, insisto en la palabra desesperadamente, de salir de sus países con el objetivo de llegar a un lugar de mayor seguridad, oportunidades de empleo, oportunidades que no les provee su propio país. Entonces, por un lado, tenemos a un reclamo legítimo y además legal. Ninguna persona es ilegal. México ha firmado toda una serie de convenciones que permiten pues la entrada de refugiados por motivos políticos, por motivos económicos. Pero por otro lado está la presión estadounidense a días de la elección intermedia y la manipulación de este tema por parte de Trump, que además coloca a México de espalda contra la pared. De espalda contra la pared, porque hoy, perdón que me tenga aquí, vuelvo al último tuit, de los tuits de esta mañana. Parece que la policía y el ejército mexicanos no pueden detener la caravana. Eso es lo que dice. ¿Quiere Trump que México use al ejército y a la policía, cosa que no va a ocurrir? Hace rato que hablábamos con Marcelo Ebrard sobre el tema, bueno, dice, nosotros desde luego no avalaríamos jamás que se use al ejército y a la policía para detener a esta caravana. Y no creo que lo hagan, decía Ebrard. Pero de tal manera que la caravana sigue hacia arriba. Sí, la caravana sigue, pero Trump está atizando todos los peores sentimientos que llevaron a su elección. El nacionalismo blanco, la manera en la cual se refiere a la caravana como un onslaught, que es como una llegada masiva de personas con el deseo explícito de desestabilizar al país. Incluso en un tuit esta mañana puso, en esa caravana ya hay gente de Medio Oriente, hay criminales, etcétera, pero todo eso lo hace con un objetivo político y electoral muy claro. Lo que ha sido muy triste en los últimos días ha sido descubrir el rostro vergonzante de México. Ver cómo en las redes sociales, en los pronunciamientos públicos de muchos de nuestros compatriotas, hay posiciones idénticas a aquellas de quienes apoyan a Trump. Hemos visto una cara xenofóbica, una cara racista, una cara discriminatoria en México, mimetizando el discurso y la actitud de quienes odian a los migrantes mexicanos en Estados Unidos y que están llamando a separarlos de sus familias, a enviar al ejército a la frontera. Estamos emulando lo peor del tratamiento de grupos estadounidenses con respecto a nuestros propios migrantes. ¿Con qué cara reclamamos el maltrato a mexicanos que cruzan la frontera en busca de oportunidades que no encuentran en su propio país, si nos portamos así con quienes quieren cruzar la nuestra?
Y creo que la respuesta del gobierno mexicano, que además es un gobierno que va de salida, un gobierno lame duck, o sea, pato cojo, un gobierno ya con nula credibilidad, capacidad de instrumentación, etcétera. La papa caliente de esto le va a caer a Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre y habrá que ver si es viable la oferta de visas de trabajo, si el mercado laboral mexicano tiene la capacidad de absorción de esa mano de obra y si los miembros de la caravana incluso quieren quedarse en México, porque la intención de cruzar no es solo cruzar por un tema financiero, es un tema de seguridad. Y la seguridad en esa zona del país, como lo sabemos, es precaria e intermitente y una situación muy mala para la mayor parte de los migrantes que intentan cruzar. Entonces, López Obrador tendrá que lidiar con esto, además en un contexto en el cual Donald Trump ya está amenazando con sanciones económicas para países centroamericanos que expulsan. Ya les dijo hoy que les va a recordar. Exacto. Sí. ¿No? Y además está amenazando con salirse del nuevo tratado comercial, está usando todos los garrotes a su disposición en una actitud de buleo que contraviene cualquier normativa internacional y que coloca al gobierno mexicano, tanto al que sale como al que entra, en una situación de enorme vulnerabilidad. Pues ahí está el tema de la caravana. Sergio, Lorenzo, Denise, a los tres, gracias por opinar sobre este tema. Déjenme hacer una brevísima pausa. Regresamos en la parte final de esta mesa porque, bueno, ahora tenemos que acortar los tiempos por razones de la radio y vamos a entrar, si les parece, en este otro gran tema que es lo que ha promovido Enrique Peña Nieto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto que comentábamos más temprano con Juan Omar Fierro, de la ampliación de la controversia que hizo Peña Nieto ante la Corte, y esto que también comentábamos más temprano, que es el artículo de Ricardo Rafael en Proceso, en donde dice: Peña Nieto apretó el botón nuclear en el tablero del control del sistema jurídico mexicano con el propósito de protegerse frente a una eventual acción de la justicia de Chihuahua. ¿Qué cosa? Lo de la controversia en la Corte. Volvamos en un instante más. Aristegui, en vivo. Pues eso, Sergio, Lorenzo, Denise, que tenemos ahora una serie de documentos que nos muestran cómo el presidente en funciones decide ir a la Corte y decide colocarle esa decisión a la Corte de una controversia que pretende que en investigaciones locales como la de Chihuahua, pues no se involucre a funcionarios federales como él. En pocas palabras, ¿qué dices, Lorenzo, de lo que significa precisamente una cosa de este tamaño? Pues que si no tuviera las consecuencias tan desagradables que tiene, entre otras la de llevar millones de pesos a sitios que no deberían ir, pesos del erario, pesos de nuestras contribuciones, y que, de acuerdo con lo que Corral ha mostrado, fueron a dar al PRI. Si no fuera eso, sería de risa. Es una muestra más de cómo termina, no el sexenio, Carmen, porque eso es realmente lo de menos. Lo importante ahora es cómo termina el régimen, cómo termina una forma de ejercer el poder. ¿De cuándo acá uno podría pensar de Obregón, Calles, Cárdenas, Alemán, Salinas, etcétera, que se iban a amparar contra acciones de un gobierno estatal en el México dominado por el PRI, en el sistema tradicional que ya dura 100 años, incluyendo los 12 años del PAN? Esto era simplemente impensable. Los gobiernos locales no tenían mayor derecho a tomar decisiones importantes por sí mismos. Ahora las cosas son diferentes. Y el que recurran a algo, a un instrumento que nunca antes habían usado, y que pongan a la Corte en en este callejón, no tiene muchas salidas la Corte. Si le acepta a Peña Nieto la
argumentación que su abogado, como ya queda dicho entre otros por ti, por el gobierno de Chihuahua, ese abogado que se paga con recursos del erario, si le aceptan esto, bueno, y lo respaldan como él quiere, esa corte que necesita, le urge legitimidad porque ha servido durante mucho tiempo como un mero instrumento auxiliar de la presidencia. Insisto, si se lo acepta, mantiene el mismo grado de incredulidad, de ilegitimidad que ha tenido por mucho tiempo. Apenas está tratando de salir con algunas decisiones que manifiestan su independencia, pero ha tenido otras en estos tiempos también en donde uno duda completamente de su capacidad y de su independencia. Entonces la puso ahí en ese callejón o contra la pared, como se dijo en relación a lo de la política migratoria. Si se lo rechaza, que sería lo deseable, realmente se está pavimentando el camino para llamar a cuentas, hacerlos responsables de sus actos a los altos, a los más altos funcionarios del gobierno federal. Y en este caso, el gobernador Corral, su gobierno en general, pero también sus colaboradores, y espero que la sociedad de Chihuahua avale en su mayor parte este movimiento del gobernador, bueno, rescatarían parte de lo que es el lema de los estados ahora en México, el estado de Chihuahua libre y soberano, el estado de Durango libre y soberano. Bueno, si son libres y soberanos, claro que pueden acusar y llevar a tribunales a funcionarios que se quedaron con su dinero. El hecho de que se quiera evitar que los funcionarios federales sean juzgados por acciones que cometieron en los gobiernos locales y que los acusan los gobiernos locales como diciendo, estos son de segunda, nosotros somos federales, no un gobernador ahí de un estado que tiene poca importancia, ¿no? Si el crimen se cometió en el estado, tienen toda la importancia y todo el derecho de iniciar el juicio y llevarlo hasta el final. Creo que todo México debería, no creo que sea el caso, pero en fin, debería de estar consciente de lo que se juega aquí, como también todo México debería de estar consciente de lo que se juega en el caso de la caravana de los centroamericanos. Porque, vuelvo al caso anterior, como dijo Denise, hay una buena parte de los mexicanos que si fueran norteamericanos votarían por Trump, porque tienen esa misma actitud de Trump frente a nuestros vecinos del sur, y hay una buena cantidad que este tipo de alta política, llamémosle así, les interesa muy poco, pero lo que está en juego debe de interesarnos a todos y debemos de estar conscientes que en Chihuahua, y con esto de querer inaugurar un camino para que se les dé vía libre a los funcionarios federales que cometieron actos ilegales, está en juego el México se inicie otro. Así que Chihuahua, en ese sentido, como se dijo en un lema hace muchos años, eso de todo México es Chiapas, bueno, aquí todo México es Chihuahua. Todo México es Chihuahua. Nos vamos, Sergio, unos momentitos más. Adelante. Carmen, una reflexión sobre el impulso al cambio. En el trasfondo está una disputa por ver qué actor
es el más efectivo en combatir la corrupción estructural. El caso Chihuahua y la reacción de Peña Nieto muestra no solo la preocupación de Enrique Peña Nieto, por supuesto, sino pongo mi comentario en la importancia que está teniendo el gobierno de un estado, el gobierno encabezado por Javier Corral, para explorar nuevas avenidas y buscar formas de combatir la corrupción. En ese sentido, me llama la atención porque, en este tema, cuando menos, pareciera que Javier Corral está siendo más efectivo que Andrés Manuel López Obrador y Morena. Por supuesto, entiendo que aún no llegan al gobierno, pero en todo caso, Javier Corral demuestra el potencial que hay en los gobiernos locales, sean estatales o municipales, para combatir la corrupción. En segundo lugar, es la importancia que está teniendo y que sigue teniendo los medios de comunicación y organismos civiles de diferente tipo para combatir lo mismo. Es decir, independientemente de lo que hagan o dejen de hacer los funcionarios, la sociedad está haciendo la tarea que le corresponde. Finalmente, pues que este tema, el de la corrupción, va a seguir presente, vamos a seguir insistiendo, y en ese sentido estamos ante un inédito de que un presidente de la República todavía en funciones busca la protección de la ley para evitar tener que verse en la penosa necesidad de visitar los juzgados, si no es que tal vez algo más. Pero eso ya corresponde al futuro. Por el momento, también en este tema vivimos momentos inéditos. Sin la menor duda, Sergio, Lorenzo, Denise, contigo cerramos. Peña Nieto está asustado, empieza a sentirse acorralado, escucha los pasos cada vez más fuertes en la azotea, y esos son los pasos de la Fiscalía de Chihuahua, que ha llevado este caso durante meses. Un caso que, como ya sabemos, involucra el desvío de fondos vía la Secretaría de Hacienda a diversos gobernadores, vía un operador, el famoso preso incómodo Alejandro Gutiérrez, hoy bajo arresto domiciliario en Chihuahua con brazalete electrónico. La investigación sigue y me parece que Peña Nieto está preocupado precisamente porque en los últimos días el gobierno de Durango se ha incorporado a una investigación en la cual dice aquí también ocurrió algo similar, transferencias de dinero que después el PRI utilizó probablemente para financiar elecciones en otros sitios, o sea, una triangulación que es un acto de corrupción, violación de la legislación electoral y con el aval de la Secretaría de Hacienda, lo cual es también un golpe muy importante a la credibilidad de la institución. ¿Y por qué este caso le preocupa a Peña Nieto y lo lleva a tal grado a meter una controversia constitucional? Porque es el único caso documentado de corrupción que lo toca directamente, que llegaría probablemente a el Picaporte de Los Pinos. Y el caso está bien documentado porque un estudio reciente reveló que la Fiscalía de Chihuahua es la mejor fiscalía del país. Es una fiscalía que ha estado haciendo su trabajo de manera muy profesional y que ha reunido toda una serie de expedientes con declaraciones, facturas, etcétera, que en el momento en el que que el juicio vaya prosiguiendo, podrían llevar a la Fiscalía a girar incluso una orden de aprehensión contra el presidente. Y de tal grado es su temor que la reacción es esta, llevar el caso a la Suprema Corte. En cuanto a la Corte, pues va a ser un momento de poner a prueba su independencia del Poder Ejecutivo y demostrar que está ahí para interpretar la Constitución y no para seguir las instrucciones de un presidente.
Ni más ni menos, ahí está la Corte y esto que resolverá en cualquier momento. Volvemos al punto de que ya la recibió, no la ha admitido. Eso le toca a un ministro de la Corte a quien le tocará la decisión de admitirla para que la revisen o desecharla. Estamos en ese punto y ya lo iremos conversando. Gracias, Denise. Gracias, Sergio. Gracias, Lorenzo. Dejamos